Gracias, María Jesús. Hola a todos. Hoy os voy a hablar de dos recorridos. Uno, el de esta fotógrafa, Julia Margaret Cameron, al que dedico mi tesis, y otra, el mío propio, hasta que decido centrarme en ella. La verdad que este recorrido ha sido muy interesante, se ha basado en experiencias e intereses personales, y a veces pienso que esta tesis ha sido la que me ha encontrado a mí en vez de yo encontrarla a ella. Entré en contacto con Cameron hace ya varios años, cuando hacía mi grado de fotografía en Londres, y recuerdo cómo me interesó su vida, el círculo artístico al que perteneció y la manera que tuvo de entender la fotografía. Entonces, 10 años después, a mi vuelta a Logroño, mi ciudad natal, pues aparece la oportunidad de hacer una tesis con María Jesús y relacionando fotografía y literatura, y aprovechando este paréntesis como mamá y querer retomar mi fotografía, pues me encuentro a Cameron otra vez al buscar temas. Encuentro unas fotos ilustrativas que hizo ella para un libro de poemas artúrico de Lord Alfred Tennyson en 1874, y ya está, ya tengo la tesis. El afán de esta fotógrafa por retratar literatura me pareció muy interesante, pero todavía me pareció más el camino que realiza ella, el recorrido, hasta llegar a estas imágenes de las que hablaremos, de este libro de poemas. Entonces, de él os voy a hablar hoy y solo espero que os guste. Vamos a empezar con los inicios de la fotografía. Tras su invención en 1837, la fotografía se entiende no como el arte que entendemos hoy en día, sino un utensilio para documentar la realidad. Entonces, el mundo del arte se queda dividido entre quienes no lo aceptan en el mismo estatus artístico que la pintura, y los que sí que la aceptan y entienden ese proceso artístico que existe en ella. Entonces, los primeros fotógrafos que utilizan a la fotografía con fines artísticos se les llamó pictorialistas, y utilizan técnicas como el tono sepia de impresión, la imagen desenfocada y el fotomontaje, que es de varios negativos utilizar una imagen. Este es uno de los ejemplos de Legray, quien ha utilizado aquí el negativo de la parte superior con el cielo y el negativo de la parte inferior con el mar para una misma imagen. Otro ejemplo es el de Peach Robinson, un pintor prerrafaelista que se pasó a la fotografía, que ha utilizado en concreto 4 negativos para utilizar esta imagen, para llegar a esta imagen. Cada persona viene de un negativo distinto. En ambos casos, con la fotografía se intenta pues emular a la pintura, elevarlo a ese estatus. Veremos cómo Cameron, como pionera de la fotografía y también pictorialista, pues utiliza estas técnicas y otras más, que añadidos a su pose, al pose de las modelos, el vestuario y el escenario de ellas, pues sus narrativas literarias adquieren una expresividad y una teatralidad extraordinarias. Y serán sus innovadoras narrativas literarias las que hagan que lo que se venía haciendo tradicionalmente de acompañar el texto literario o la poesía con los tradicionales grabados o la pintura o simplemente los paisajes fotográficos, lo que haga que cambie la tendencia, ¿no? Por tanto, relacionar fotografía y texto en su época no era de todo extraño. Ya se utilizaba la fotografía como soporte visual en los ensayos científicos, pues para retratar a especies humanas o descubrimientos botánicos que no se conocían hasta entonces, o en los cuadernos de viaje con paisajes postales fotográficos, y, como no, periodísticamente, la guerra de Crimea en 1857 fue la primera guerra en ser fotografiada y documentada periodísticamente. Vamos a ver en este contexto, quién era Julia Margaret Cameron. Aquí tenemos un retrato de ella, de los pocos que existen. Ella nace en 1815 en Calcuta, se educa en Europa y vuelve a la India a casarse con Charles Hay Cameron, un miembro de la Corte Suprema India, y se casan el mismo año que comienza la era victoriana en Inglaterra. Es el año en que coronan a la reina Victoria. Tienen 6 hijos, aquí tenemos a 2 de ellos. Cuando Charles se retira de la política, deciden volver a Inglaterra, y los Cameron llegan a Londres en 1848. Es un muy buen momento para volver a Inglaterra, pues el país se encuentra entre 2 revoluciones industriales,
crecimiento económico, expansión colonial y un desarrollo científico muy importante. Además hay un auge artístico. En ese mismo año se forma la Hermandad Prerrafaelista, no sé si la conocéis, un movimiento artístico pictórico, artístico-literario, que destaca por la claridad y la luminidad de sus imágenes, de sus pinturas, y el querer volver al arte renacentista italiano antes de que llegase Rafael. Además, a los pintores prerrafaelistas les gusta, o admiran y retratan a Chaucer, a Shakespeare, a los grandes románticos ingleses y al poeta de la época, Sir Alfred Tennyson, quien veremos después. También admiten a las mujeres con inquietudes artísticas, a la fotografía, con lo cual Julia pues los va a conocer a todos y se va a ver influenciado por todos ellos. Os voy a enseñar ahora 4 comparativas de por qué, de esa influencia y por qué se le llama a Cameron una fotógrafa prerrafaelista. Primero, por los personajes que retrata. Como ellos, en gran parte de su obra, Cameron retrata a mujeres de gran belleza, pues víctimas, heroínas, mártires, todas en pose antinateral, como veremos, incitando erotismo y meditación. En esta primera comparativa vemos cómo Cameron recrea en fotografía la pintura de Hunt, un prerrafaelista, y retratando a la bella Isabela, que era un personaje de Cameron que John Keats había adaptado en 1818, creo, y retrata a cómo Isabela salvaguarda la cabeza de su amado asesinado Lorenzo en una vasija. Como digo, la pose y el vestuario medieval clásico, muy típico en los prerrafaelistas. Segundo, por la narrativa de sus imágenes y la elección de temas. Estos son generalmente todo lo medieval, lo mitológico, y dentro de estos marcos será el amor y el dolor cuando este no es correspondido o está prohibido. Otra comparativa de Rossetti, el pintor, y Cameron es esta, de nuevo lo medieval y el amor. Y el tercer punto se refiere a su estilo, que quizás Cameron no se acerque a los prerrafaelistas, sino más bien al pintor de la época, George Frederick Watts, que aunque era contemporáneo a ellos, a los prerrafaelistas, fue muy admirado, pero no era un prerrafaelista. Entonces su trazo era borroso, una luz muy tenue, y Cameron lo refleja en sus fotografías con el desenfoque y la luz natural. Otra comparativa esta es de la mujer actriz de Watts, es el mismo retrato en fotografía y en pintura, vemos que es muy semejante también. En este apartado sobre su estilo hay que hablar de la técnica desenfadada característica de Cameron. Hallamos en la mayoría de sus imágenes muchos errores técnicos y os voy a enseñar mis favoritos. Por ejemplo, aquí vemos como en sus imágenes pues hay grietas del negativo, estas son impresiones, pero las grietas del negativo, las manchas, los reflejos de los líquidos de revelado quedan reflejadas en las imágenes. Esto es algo que nos parece muy interesante al público actual. Veremos cómo luego es criticada en su época. En estas otras vemos que en el fondo de la imagen de Julia Jackson pues ha dibujado una ventana, en la otra pues con helechos ha enmarcado la imagen. Estos son intervenciones personales, huellas personales de la artista, que aunque como he dicho fue constantemente criticada por estos errores técnicos, la realidad es que era una mujer terriblemente energética, muy prolífica en su fotografía y que sí que es verdad no contaba con la paciencia o la formación técnica de los paisajistas y los retratistas de su época. Lo que a mí me parece interesante es que ella estos errores no los descarta, sino que los abraza y los ve como algo bello. Y actualmente me parece más un arte más actual, nos parece pues que incita al diálogo, la diversidad de opiniones. Esto es más típico de ahora que entonces. Otros errores eran más amateurs todavía. Una imagen borrosa, de 2 imágenes borrosas, ha hecho un collage muy amateur, muy rudimentario, y en la otra imagen pues ha deslavado parte del negativo simplemente, pero ella aún así lo utiliza, ¿no? Veamos a ver cómo
Cameron llega hasta la fotografía. En 1860 los Cameron dejan la capital inglesa y se mudan a la idílica isla de White, en el Canal de la Mancha, y allí coinciden con los Tennyson. Esto propicia el tándem entre el poeta, Alfred Tennyson, y la fotógrafa, como veremos después en esas imágenes. Y en las Navidades del 63, su hija le regala una cámara fotográfica para que ocupe los ratos libres que tiene en la isla, y con 48 años pues se lanza a fotografiar a familiares, a hijos de amigos, a sirvientes, a gente que pasaba por allí y a los famosos conocidos que tenía ella, que eran muchos. Al año siguiente ya está exponiendo en Londres. Su obra se puede dividir en 3 temáticas. No se puede hablar de etapas cronológicas porque ella era muy caótica, pero se pueden dividir en 3 temáticas. La primera es esta, donde retrata sus Madonas. Como mujer victoriana muy creyente, pues ella admira las escenas bíblicas de los grandes del Renacimiento y la retrata ella en fotografía. Utiliza los símbolos típicos pues, de la cruz, las azucenas que simbolizan fertilidad para las Madonas, los 3 personajes. También retrata a niños desnudos como ángeles. El de la derecha, no sé si os recuerda un poco al famoso querubín de Rafael. Y ya llegamos a la segunda parte de su obra, que ella llama On Life, en vida, donde retrata a los artistas y a los científicos de la época victoriana inglesa. Aquí tenemos a Darwin y al científico Herschel. Sus retratos de esta etapa se caracterizan por la cercanía a ellos y la gran intensidad. Si los comparamos con los retratos de la época, que eran pues de cuerpo entero, mirada al frente, todo más claro, pues son diferentes. Creo que ella intenta emular un poco a los bustos escultóricos, poniendo al modelo delante de un fondo oscuro, ropajes negros, entonces la cabeza sobresalta bastante. De la misma etapa tenemos también que ella retrata a mujeres, pero aquí ella se permite ser menos sobria. Tenemos otra vez la pose, mucho detalle y de nuevo con la cercanía. Estas también pertenece a esta época. A este grupo de retratos femeninos, su sobrina segunda, Virginia Woolf, lo llamó Fair Women, que significa pues mujeres de tez blanca, el estereotipo de la belleza de entonces. Y se le puede poner una fecha a esta segunda etapa, y es la del verano de 1865, que es cuando Cameron comienza a utilizar una cámara de formato más grande que le permite recoger más detalle, mejorar su técnica y ser más creativa, pues puede jugar con el campo de enfoque. Hay partes que están enfocadas, partes que no, y esto queda muy artístico. Y ya llegamos a la última parte, la última etapa, que es donde dedico la tesis, que es el grupo de fotografías que ella hace para ilustrar el libro de Idylls of the King and Other Poems de Tennyson en 1874. Aquí tenemos una copia de la portada interior del volumen 1. Aquí es donde quizás nos represente mejor la relación que ella entendía entre literatura y fotografía. Es una juxtaposición completamente directa. Y el formato en que nos lo presenta es muy interesante. Primero ella incluye un fragmento de Tennyson y después su foto. Pero hasta aquí como se iba haciendo en los libros de ilustración de la época. Pero ella incluye bastantes peculiaridades. Uno, el fragmento está reproducido de una copia que ha escrito ella. Como vemos, la ha escrito ella, pero lo ha firmado como Tennyson. Y luego la imagen es una fotografía, es una foto impresa pegada en la página. Además, ella subraya su fuente de inspiración en el fragmento. A veces será unas frases, a veces será una palabra o varias. En este caso, ella ha subrayado aquí la frase que os lo he traducido: y toda su vida se la pasó durmiendo y la doncella miraba. Vemos que su interpretación es completamente textual, quizás un poco acercándose a esa idea de la fotografía, de verificar y documentar la realidad, en este caso realidad poética. Y eso, ¿no? Vamos a ver otros dos retratos
que estos dos retratos sirven para ilustrar al idilio de Geraint y Enid. Otra cosa muy importante, fundamental en Illustrations, es el papel de la mujer. Si Tennyson la ha presentado como él realmente lo que está haciendo es adaptar el libro del rey Arturo al modelo de sociedad victoriana y se centra en el aspecto moral y en concreto en la infidelidad entre Lanzarote y Ginebra, presenta quizás a la mujer como la raíz del problema para esa caída del reino o autodestrucción final. Pero Cameron no lo hace así. Retrata principalmente, por no decir únicamente, a los personajes femeninos de Eidos. Y les da total protagonismo así, pero además la representa como víctimas del código de caballerías machista. En este caso, por ejemplo, Enid, el de la izquierda, retrata el momento en que ella escoge un vestido de su armario. Ha sido a raíz de los celos que ha sufrido su caballero Geraint y le ha castigado, le ha dicho que le quiere humillar, que escoja el peor vestido que tenga, que se lo ponga, y ella lo escoge y resignada. En la otra imagen, ella canta, tiene los corazones al cuello que simbolizan el amor injusto que siente por él. De nuevo, la importancia del detalle es es fundamental aquí en Illustrations. Hasta que llegamos a Elaine. Elaine es la víctima principal del romance prohibido entre la reina y el primer caballero. Entonces Tennyson lo cuenta con el idilio de Elaine y Lanzarote, que es central para la obra. Cameron también lo considera importante y dedica 4 imágenes, estas 2 sucesivas y otras 2 que veremos con su muerte. En este caso, Elaine, en la izquierda, está representada, pues contenta, confeccionando una funda para el escudo de Lanzarote, quien se la ha dejado a su cargo. Y luego, seguidamente, vemos a una Elaine ya triste, melancólica, rechazada, cuando Lanzarote se ha llevado su escudo y la funda está vacía. Antes de presentaros cómo... Por tanto, sí, Lanzarote queda representado aquí por el escudo, primero presente y luego ausente. Antes de enseñaros cómo retrata Cameron la muerte de Elaine, os quiero enseñar este retrato de Peach Robinson, anterior a estos de Cameron. Quizás Cameron conociese de estos retratos, pero para mí creo que tiene son menos narrativos, es menos narrativo que los de Cameron. Bueno, tras el desdén de Lanzarote, Elaine pues muere de pena y su cuerpo se conduce a Camelot en un barco. Antes de enseñaros cómo lo retrata Cameron, os enseño estas 2 imágenes prerrafaelistas en pintura y en fotografía de The Lady of Shalott, que es una historia artúrica basada completamente en la de Elaine, quizás es la misma. Ellos han dado más importancia a la naturaleza, a los ropajes, al escenario. Son muy dramáticas. Veamos cómo lo retrata Cameron. Bueno, aparte de los fallos técnicos, ella incluye más personajes, lo que le da mucha más teatralidad, y también seguimos con la importancia del detalle. De nuevo aparece la funda del escudo colgado ahí en la imagen de la izquierda, y en el de la derecha Elaine, el cuerpo sin vida de Elaine, ha traído una carta para que la lea Lanzarote. Ella quizás quiso tratar este momento de una manera más trágica, pues la muerte de Elaine representaba el preludio de la caída de Camelot. De haber sido correspondida a Elaine por Lanzarote, pues Lanzarote no hubiera comenzado el affair con Ginebra, y quizás se hubiese salvado el reino. Y ya por último, os quiero enseñar estas 2 imágenes que para mí representan visualmente la idea de teatralidad, no solo por los personajes y la pose, sino por el escenario. Lo que se llama tableaux vivants, que son los tableros vivientes o escenas narrativas estáticas. Cameron, pues, en su estudio fotografió lo fotografió íntegramente en su estudio en White, y
para ello convirtió una casita de las gallinas que tenía en el jardín y lo decoró con telas, etcétera, y le dio esta idea de teatro, añadiendo la luz que le venía pues de la ventanita de arriba, que es esta idea de foco del teatro. Pertenecen uno a la muerte del rey Arturo, es una de las últimas imágenes de estos idilios, y otro de los problemas adicionales del rey Cophetua y la reina y la dama pobre. Y bueno, ya voy a acabar por la rigidez de estas imágenes y su técnica amateur, pues Illustrations no fue ni es el trabajo sobresaliente de Cameron. En su día llevó un poco a la ruina familiar por todos los gastos que conllevó, pues los líquidos de fotografía, impresión, etcétera, lo que hizo que los Cameron tuvieran que dejar Inglaterra y tuviesen que volver a la India, donde les era más barato vivir. Lo que me sirve para concluir la charla, espero que os haya gustado, que os haya interesado el trabajo de esta fotógrafa, decir que hay una exposición muy interesante en Madrid que empieza hoy. Estoy viendo la inauguración el martes, está muy bien hecha y realmente es parte de una exposición circulante del Victorian Albert Museum, que empezó la exposición el año pasado para conmemorar el bicentenario del nacimiento de esta fotógrafa. Y nada más, muchas gracias por haberme escuchado hoy. Primero, muchas gracias por esta presentación y espero que os guste lo que he decidido a enseñar y no enseñar demasiado para que podáis leer el libro. Mi presentación está basada en una novela escrita por Dion Brand que se intitula Waterloo Long For, publicada en 2005. Me tomé la libertad de traducir el título y unos ciertos pasajes del libro, porque el libro todavía no está traducido al español. Y yo me decidí por traducir el título como que todos echamos de menos. Me gustó mucho el usar echar de menos en lugar de otro verbo, porque por la esencia del libro más que nada. Y mi investigación va a ir no solamente en ese libro, en otros más, escritas por la misma autora, pero me voy a centrar en feminidad y feminismo en la ciudad. Y cómo he llegado yo aquí, hablando español en lugar de inglés, primero por mi pasión por la enseñanza. Llegué a España y luego os preguntaréis por qué he puesto una foto de Sir Ken Robinson aquí. Es porque la primera charla, TED Talk,
me hizo pensar en qué hago yo, qué aporto yo para que mis alumnos sean más creativos, más interesados por la literatura. Y dije, bueno, muy pocas cosas hago, porque la literatura está siempre como la Cenicienta, ¿no? Y me centraba más en gramática y dije, bueno, eso lo tengo que cambiar, y así llegué a matricularme en un máster en perspectivas lingüísticas y literarias sobre el texto, para poder investigar. Y lo último, pero no lo menos importante, es la literatura canadiense, que para mí, desgraciadamente, era una gran desconocida. Y dije, voy a intentar ver lo que yo puedo aportar a la hora de leer y investigar y analizar obras escritas por autoras canadienses. Pero ¿quién es Dionne Brand? Es que no podía hablar sobre la novela sin deciros de esa magnífica autora. Pues bien, aquí tenéis unas fotos de ella muy recientes, muy recientes. Y nació el 7 de enero de 1953 en Guayaguayare, en Trinidad y Tobago. Trinidad y Tobago son unas islas muy cerca de Venezuela, y su obra es conocida por la belleza del lenguaje. Es poeta, escritora, activista por los derechos humanos y productora de cine, y a la vez profesora y educadora. Su obra es conocida por la belleza del lenguaje, por su intenso compromiso con la justicia social, y tenemos que mencionar aquí los temas de género, raza, diáspora, sexualidad, el hombre blanco dominante y la hipocresía moral de Canadá. Esa es la cita de Dionne Brand. Aunque muchos críticos la caracterizan como escritora caribeña, Dionne Brand se autodefine como Black Canadian Writer. Y si queréis una traducción libre, es una escritora canadiense negra, de raza negra. Dionne Brand es conocida en primer lugar por su obra poética. Ha publicado varios volúmenes, y en su poema, el más largo que ha escrito, No Language is Neutral, ningún lenguaje es neutro, Brand está meditando sobre su huida de Trinidad a Canadá, donde el lenguaje puede ser una otra forma de transformar a los inmigrantes en esclavos. Tengo que mencionar que Dionne Brand va de Trinidad y Tobago a Canadá con 17 años para buscar una vida mejor, pero como siempre o casi siempre ocurre, la hipocresía y los trabajos muy mal pagados y no la impiden a graduarse y a tener un máster en literatura y luego un doctorado. En cuanto a ficción, su obra incluye una colección de historias cortas. Es la tercera imagen que tenéis aquí, Sun Southey and Other Stories. Y su primer novela, In Another Place, Not Here, trata sobre dos mujeres caribeñas. Una quiere huir de la isla a Toronto para buscar otra vida, y la otra decide regresar a las islas para intentar cambiar algo ahí.
pero las dos echan de menos estar en otro sitio, no aquí o ahí. Entonces, desde la primera obra de ficción, John Brand es muy interesada en la ciudad y los impactos que tienen sobre los inmigrantes, y especialmente sobre las mujeres inmigrantes y sobre las mujeres inmigrantes de raza negra. Su ficción es todo poesía, lirismo, y cuando la preguntan qué género prefiere, ella responde: "Oh, no me preguntáis esto. Es como preguntar a una madre a qué niño quiere más. Para mí, las ideas más abstractas tienen que ver con la poesía y las más concretas con la novela". Una autora prolífica, Brand ha escrito ensayos críticos sobre temas de género y raza, y que son percibidos con una cierta discrepancia de opiniones en Canadá. Por ejemplo, No Burden to Carry, en 1991, es una colección de historias de mujeres negras que vivían en Ontario. Prefiere ir a entrevistar mujeres y prefiere escuchar la historia real, no hasta transponerla en sus novelas. Su pasión por acumular experiencias reales se transforma en una obra de ficción, pero no por razones egocéntricas, sino al contrario, para mostrar diferentes facetas de la realidad. Y ahora... The verbalizing of it all too, right? In the most abusive way possible. You know, you have to look at things how white people look at them, and then you have to then think, well, this is how I would look at them. So I think you're constantly, when you examine things, you look at it through two sets of eyes, how you're supposed to see it or how they would like you to see it, and then how your experience forms your vision and how you see that. To fight against racism and not to fight against sexism is to defeat the purpose, of being whole human beings, of being, I think it's important for black women to be involved in the struggle against sexism. I mean, after all, we're women. Some of our white sisters forget that, we are women. But I think in order to be effective in that broader struggle within the women's movement, I think there has to be a place for black women to come together collectively in order to be more effective in that broad movement. Bien, espero que has podido entender, no sé si, lo siento mucho, no encontré con subtítulos, pero esto es un documental que John Brand lo hizo para enseñar experiencias reales y opiniones personales de las mujeres negras en cuanto a raza y género y esos temas. Como habéis visto un poco, también ha dirigido y codirigido documentales para National Film Board of Canada. Es digno de mencionar, a pesar de su obra de poesía, ficción, non-ficción y documentales, que trabajó como consejera en un centro de mujeres inmigrantes de Toronto y que es miembro fundador del primer periódico canadiense dedicado a las mujeres negras, que se intitula Only Lives. Por fin la novela What We All Long For, que todos echamos de menos, no es una novela complicada os decís, es un trabajo de investigación y tiene que ser una novela súper complicada y con temas, al contrario, es una novela
no bonita, hermosa, pero es tan densa en enseñar los estereotipos y voy a repetir, los temas de género, raza, sexismo y diáspora e inmigración, que no te puede dejar indiferente. Y para mostrar mi pasión para esta autora y para su obra, encontré una cita de Rinaldo Walcott que dice que Canadá es la diáspora más extraña de todas las diásporas, y porque esas fueron unas palabras que a mí me hicieron pensar mucho, porque mi imagen y la de mucha gente sobre Canadá era una idílica, pero lo que me encontré en la obra de ficción de Dionne Brand me hizo cambiar y repensar. Toronto, Ontario. TO. The Big Smoke. The city that works. One of the top financial centers in the world. The 5th most populous city in North America. Toronto is an important destination for immigrants to Canada. Toronto is one of the world's most diverse cities by percentage of non-native born residents, as about 49% of the population was born outside of Canada. There are over 2.5 million people living in Toronto. The diversity in Toronto is reflected in its ethnic neighborhoods, which include Chinatown, Corso Italia, Greektown, Kensington Market, Koreatown, Little India, Little Italy, Little Jamaica, Little Portugal, and Roncesvalles. Okay. Ese también es un pequeño retrato de Toronto, y me pareció muy adecuado a la hora de ponerlo aquí, porque es lo que encontré yo en el libro. Bueno, los contenidos tratan sobre esa presentación, trata sobre personajes femeninos en la ciudad y sus múltiples dimensiones, inmigración y diáspora, feminidad y feminismo. La historia en What We Long For, que el libro recibió bastantes premios, y en 2006 recibió el City of Toronto Book Award, Harbourfront Festival Prize. Es muy bonita, como he dicho antes, y tan triste por la crítica aguda a la sociedad canadiense, que llama la atención del lector en muchos aspectos. Como la ciudad global, como consecuencia los personajes se vuelven globales. Por la poesía y su música, porque en el libro son constantes referencias a U2, Led Zeppelin, los famosos músicos de jazz, y por lo último la identidad perdida de los personajes. Los personajes y personalidades femeninas son muy complejas. ¿Por qué? Porque se tratan no solo de la primera generación de inmigrantes, que las madres de los 4 personajes principales del libro, que no os voy a decir quiénes son madres invisibles, se llaman ghosts. La autora prefiere este término, fantasmas, porque existen pero no existen, ni están encerradas en la casa, están silenciadas por sus maridos, por sus hijos, por sus hijas y por ellas mismas. Y la segunda generación de inmigrantes, en principal de hijas que se vuelven independientes, pero al mismo tiempo están atormentadas por la pérdida de identidad de sus padres y de la suya. Y encuentran la arte como salvación. Las 3 mujeres, los 3 personajes femeninos, son artistas de un modo u otro, y
pero al mismo tiempo buscan medios de resistencia. Entonces, la cita que a mí me gustó es: ellos nacieron en la ciudad de padres nacidos en otros lugares. Entonces, aquí con esto decimos mucho. No hay sitio donde ellos se sientan como en casa. La ciudad y sus múltiples dimensiones, y aquí hago referencia muy breve a un poeta que está mencionado en el libro, y que define la ciudad, Toronto, como una mota amarilla de arena en el ojo del pólipo. El coral necesita este dolor. Entonces, Toronto es una ciudad global, multicultural, cosmopolita, pero anómala. Se vuelve un mosaico cultural, como la obra de arte que una de los personajes femeninos está haciendo. Es una ciudad polifónica, con murmurios de diferentes colores y de diferentes lenguajes, y obviamente de identidades perdidas. Everyone walking in the city was senseless. Todo el mundo que va caminando ha perdido los sentidos. Y ahora os voy a enseñar el poeta Kamau Brathwaite, a quien pertenece la cita de antes, que es una voz muy fuerte en la diáspora africana. Es nacido en Barbados, es crítico, autor y profesor barbadense, y muy interesado en la vida cultural negra. Todavía no sé si es amigo de Dion Brand o no, pero parece que sí. Por último, inmigración y diáspora, feminismo y feminidad en la obra. Y quiero puntuar sobre el término diáspora, porque la palabra diáspora viene del griego speiden, y significa dispersión de un pueblo o comunidad humana por diversos lugares del mundo, o conjunto de comunidades de un mismo origen o una misma condición establecidas en distintos países. Así que vamos a utilizar la diáspora como un término metafórico, no como un instrumento. Y sobre inmigración, diáspora y también sobre feminismo, la cita que a mí me gustó es: lo que era crucial en esto era que ellos no pertenecían a la raza que era requerida. Entonces ellos no... Es un episodio bastante duro, donde el personaje masculino sufre constantemente agresiones por la policía por ser negro, pero esto se traduce en los personajes femeninos también. Entonces, en Toronto, en la ciudad, ser mujer inmigrante significa silencio, pobreza, menosprecio, aunque estás siempre buscando medios de contrarrestar esto, y ser hija de mujer inmigrante significa búsqueda continua de valores y de la propia identidad. Por lo último, feminidad, que es una cualidad del femenino, se convierte en una arma de lucha feminista. Por ejemplo, en el caso de las tres personajes femeninas centrales de la novela. Y espero que os he incitado y que vais a leer el libro, que está en inglés. Es muy bonito, y probablemente va a aparecer en español en poco tiempo. Muchísimas gracias. Hay que contar un poco la historia de este libro. Realmente el libro de 1874 fue un libro en edición bolsillo por tomos que publicó Tennyson, y él le pidió a ella que hiciese una serie de fotografías para ilustrar esa edición.
ella se lanzó como una loca a fotografiar y hizo creo que 256 negativos de ellos, de los cuales el editor solo utilizó 2, lo cual redujo de tamaño natural a una cuarta parte, lo redujo y encima los pasó a grabado. Entonces se utilizaron solo 2 imágenes, una del Rey Arturo y otro de Maud, que era otro poema adicional. Ella, Cameron, quedó tan descontenta que decidió publicarlo por su cuenta y riesgo con King & Co, el publisher que publicaba en esa época, y decidió publicar lo que hemos visto aquí, que os he enseñado, que es Illustrations to Tennyson's Idylls of a King. Creo que publicaron 1000 copias, pero se vendieron muy pocas y han quedado muy pocas, y de las que han quedado, los que lo han obtenido, los que lo obtuvieron en ese momento, pues cortaron las páginas y se quedaron con las imágenes solo. Entonces realmente no se vendió. La publicidad que se hizo, pues no lo sé. Yo creo que también estaba un poco opacada por todo el éxito que tenía Tennyson y del libro de tomos, y entonces algo que estaba ilustrado con fotografía, que era una cosa nueva, realmente no se fue un fracaso comercial realmente. Gracias. Hola. Esas imágenes que son bellísimas todas, lo que yo me pregunto es si realmente reforzaron la belleza que viene a través de nuestras favoritas, o ella, a través de lo que podría decir son sus fotografías, introdujo cambios o creó otro tipo de belleza femenina. Si ella realmente pues ha cambiado la forma en que en su tiempo y posteriormente se veía la belleza femenina como algo visual, ¿no? Yo creo que añadieron mucho sus imágenes. Para empezar, no estaban en pinturas, estaban en fotografía. Ella fue innovadora, no se había hecho ese tipo de retratos hasta entonces. Si se comparan con los contemporáneos, los fotógrafos contemporáneos no tienen, pues para empezar, esos errores técnicos, esa cosa difuminada de esas imágenes que tenían, y sobre todo la pose. Yo creo que pienso que hasta ahora solo se había hecho todo eso en pintura, con lo cual sí que fue añadiendo una imagen nueva en un medio nuevo, como fue la fotografía. Y bueno, se le conoce como innovadora en ese aspecto a ella. ¿Estás estudiando la relación de texto e imagen de una manera precisa? Que hay una tradición que viene del libro, que unos años antes han salido, por ejemplo, a la obra de Julio Verne, las más baratas, de otras de dibujo, Sí. para los importantes, y aquí sí que vamos a ir a un estudio sobre cómo se ha corriente, Sí. sobre cuánto de precisos eran algunos emancipadores con respecto al texto y cuánto podían tener muy creativos. Sí. Y por ejemplo también donde se colocaban, donde se trataban las ilustraciones, los casos anteriores de grabado, de fotografía, para poder explicar la secuencia del texto. Sí. No anticiparse a ellos y tener más tapar, como Bueno, le voy a dedicar, está en proyecto, dedicar un capítulo a eso, al texto, en la tesis. Simplemente estudiar cómo eran los libros de ilustración en su momento, y la relación más o menos la he contado un poco, como la relación que existía entre texto y imagen fotográfica o imagen. Pero sí quiero dedicar un capítulo a los libros de ilustración. En concreto mencionas a Doré, tengo que mencionarlo seguro porque él también hizo una serie de ilustraciones para este mismo libro de Tennyson. Ilustraciones completamente, bueno, yo las llamaría tradicionales, pero sé que él en sí revolucionó bastante cómo era la ilustración. Yo las comparo con Cameron, para mí me parece pues las típicas ilustraciones que se pasan a grabado y luego, pero sí lo llevo mal, si esa es la pregunta, porque todavía no he leído sobre ello, pero está en proyecto, voy a dedicarle un capítulo a ello, seguro.
Me gustaría que me dijeras a título personal cuáles son los valores o cuál es el atractivo o lo que a ti te enganchó cuando empezaste a leer por primera vez a Dion Rand y cuál es la relación de la sociedad que ella retrata con nuestra propia sociedad aquí, ¿no? De habla hispana, pero que puede tener cosas en común. Pues sí, tuve que leer varios libros escritos por diferentes autores para decantarme por uno, ¿no? Y elegí a Dion Rand porque desde las primeras páginas su estilo me enganchó. Y eran cuestiones tan profundas que se viven hoy en día, en 2015, bueno, hoy en día, cuando me decidí por eso, que dije, bueno, esto es lo que a mí me gusta, y para no fallar a Sir Ken Robinson, dije, bueno, voy a seguir haciendo lo que realmente me gusta. Y fue particularmente porque no os he dicho nada, bueno, sobre el argumento del libro para no estropearlo, porque entonces no está bien. Fue particularmente las historias que el hijo perdido durante el proceso de inmigración, de los padres se marchan de Vietnam, cogen un barco, los famosos barcos, y el niño se pierde porque no hacía nada de luz. Entonces los padres, por una fracción de segundo, pues lo perdieron. Ese niño pasa por situaciones tan extremas, y leer el libro coincidió con unos documentales que yo había visto en BBC y otras cadenas sobre los inmigrantes sirios que luchan para llegar a Europa. Y fue esto el impacto, ¿no? el impacto de las noticias con el impacto del libro. Pero es mucho más que esto. Dion Rand es magnífica, es simplemente magnífica. Y realmente es una dura crítica a la sociedad y a la falta de valores que están en el papel, pero a la hora de ponerlas en práctica pues no conseguimos mucho. Yo tengo una pregunta también. Sí. Bueno, se te ve muy apasionada sobre Dion Rand. Creo que además los temas que trata son muy relevantes ahora, pero mencionas el gran desconocido de la literatura canadiense en España. ¿Has pensado en quizás dedicarte a traducir o organizar traducciones de sus libros aquí para España? ¿Lo ves posible o incluso relevante? Relevante, claro, es que por eso os he puesto los vídeos en inglés, ¿no? Es muy relevante, pero creo que traducir para mí es una cosa muy grande, me queda grande, ¿no? Yo estoy especializada en inglés y no me veo capaz de traducir de inglés a español, y hay muchísima gente que lo hace fenomenal. Pero claro, me gustaría, sí, a mí me gustan muchas cosas, y eso es malo, porque hay que centrarse, a una cierta edad hay que centrarse, ¿no? Pero sí, me gustaría verla traducida en español y mucho más al siguiente libro, Love Enough, que es aún mejor. Y sí, pero hay muchísimos libros que no están disponibles en el idioma en español, pero son buenísimos. Y no sé, si habéis hecho traducción, Eva, pues a por ello. Bueno, hay que decir que
a pesar de esto, aquí en la Universidad de La Rioja tenemos una buena representación, ¿no?, de literatura canadiense, y que hay cursos de doctorado desde hace muchísimos años, toma parte de una escuela de grado, hay investigación, ¿no?, que a pesar de que la universidad es pequeña, pues ha abierto una pequeña puertita hacia ese campo. Por eso mismo, porque yo he estudiado bastante años y no sabía. Me matriculé en el máster y literatura canadiense, entonces yo dije, es que no sé, sabía de grandes nombres, pero no de unas cosas que son básicos, ¿no?, para la literatura canadiense, y gracias a María Jesús y a otros profesores, pues me gustó aún más. Pero es cierto que hasta llegar aquí a esa universidad tengo que decir que no estudié casi nada. Entonces, por eso para mí, ahora mucho. ¿No estudiaste casi nada? De literatura canadiense. Hombre, sí. Sí, pero se sobreentendía, pero es que me he perdido la idea. Pero sí que es muy bonita y que os recomiendo de todo el corazón. No solo la literatura canadiense, pero es en principio. Hablando de una gran desconocida, ¿qué crees que de la literatura canadiense no haya llegado a España o haya llegado a otros países, desde otras literaturas que sí que han llegado a este país? Esa es una buena pregunta, muy buena pregunta. Pues no sé, es que la gente normalmente no está interesada en hacer públicos unos títulos que igual pueden molestar o igual no son considerados unos éxitos económicos, ¿no? No son profitables, no sacas dinero, sí. Pero Dionne Brand tuvo una crítica bastante negativa al principio por los temas que ella trata en sus novelas, en sus ensayos críticos, pero no dejó esto que la impidiera a seguir escribiendo. Dije gran desconocida refiriéndome y me quiero referir a mí misma, pero lo cierto es que Dionne Brand no está en las librerías españolas, en español me refiero. Nadine Gordimer, ese poeta magnífico que Kamau, que yo tampoco sabía nada. No sé, y por lo que yo he leído, es por el trabajo de los profesores, de los académicos y de la gente que lee, le gusta y apuesta para una autora canadiense, o por ejemplo que es una autora con muchísimos premios nacionales y específicamente canadienses, pero no se le da mucho a conocer. Las razones, no sé, igual María Jesús nos puede ayudar un poco, pero... En otros sitios es muy conocida, y aquí en España sí que es bastante conocida, teniendo en cuenta que a Margarita le dieron el premio de Príncipe de Asturias y después en el 2013 dieron el Nobel a los autores, como ya sabéis. Hay algunos escritores que precisamente se dedican a dar pues no sé, más visibilidad a autores que vienen de otros países que son de habla inglesa o de otros, pero que se conocen menos, a través del país. Por ejemplo, Gabelia es maravilloso, aquí realmente es un cofre lleno de tesoros, y en otras universidades sí que se enseña la literatura canadiense. Yo creo que el problema aquí en España está la traducción. Entonces, por ejemplo, a la Nobel se le empezó a traducir solo cuando tenía el premio Nobel, cuando realmente era una celebridad en Canadá. Margaret Atwood un poco lo mismo, ¿no? Entonces, y las traducciones normalmente empiezan de lo que están escribiendo en ese momento hacia adelante, no hacia atrás. Con lo cual, toda esa historia, ¿no?, de creatividad que tiene anteriormente, pues muy poco a poco se le va más
¿no? Pues las tradiciones llegan pues casi con cuentagotas, sobre todo con obras antiguas. Quiero creer que no es tan desconocida hoy en día, pero sí que académicamente cuesta un poco introducir nuevas cosas, porque ya sabéis que es casi un tsunami general que la literatura, por muchísimos factores, va en recesión en la academia, en lo que son las universidades, al haber menos cursos dedicados a literatura o cosas que tienen que ver con creatividad, con otro tipo de perspectiva, ¿no?, sobre el mundo, pues está todo muchísimo más dividido y se tiende más a enseñar lo clásico, lo canonizado hasta ahora, y luego otro se contempla como una curiosidad, porque bueno, es una opcionalidad, ¿no? Entonces, en parte es el mundo que hijos, ¿no?, que está más orientado hacia otras cosas, a lo mejor más y lo que supone las tradiciones. Luego, pues claro, falta que haya buenas tradiciones. Yo a veces me he encontrado con otras autoras que a lo mejor son muy conocidas, como Carlos Sils y otras muchas que ves las mujeres, vas en español y el segundo párrafo ya te espanta. No ocurre esto hoy en día, ¿no? Pero sí que otras que antiguamente, o hace ya más años, pues sí que hay ciertas traducciones que a lo mejor si no has leído la obra original no lo notas, pero simplemente piensas que el autor es malo, lo cual es mucho peor. Muchas veces el tema de la traducción pues es bastante, no tiene como muchas facetas, pero yo creo que sí, que las literaturas, otras literaturas, se les llaman así, otras literaturas postcoloniales, ¿no?, sí que están en auge pues porque tienen mucho impacto en el mundo hoy en día a través de las traducciones. Y entonces pues son asignaturas pues que son muy fascinantes de estudiar, porque prácticamente descubres todo mientras vas un poco a internet, ¿no? Descubres todo pues porque sabes menos leyes en general. Entonces todos los pasos que tú tomas pues parece que son algo que curan el descubrimiento personal, ¿no? Más que a lo mejor alguien te haya reclinado, te haya visto mucho. Siempre evitando, por supuesto, que no hay literaturas mejores o peores, sino que ¿no?, pues en torno a todas las cosas tienen su valor, y el valor de ellas pues viene con un conjunto de valores totalmente diferentes a las comunicadas, ¿no?, pues porque es una geografía muy diferente, una historia muy diferente y una problemática muy diferente, ¿no? Y luego hay una variedad tan absolutamente inmensa de autores, todos ellos muy buenos, que están ahora ahí, ¿no?, y que se les está recibiendo Nobeles y les están haciendo más conocidos, ¿no?, que es un campo pues muy bonito a estudiar, ¿no?, incluso en sus relaciones con literaturas que tienen sociedades más establecidas, más pues creo que nos hemos pasado de tiempo. Sí, que antes le has contado una cosa que se ha quedado así un poquito, que creo que era un poco si esa misma problemática que plantea esta autora también está pasando, por ejemplo, en nuestra sociedad, así mismo en lo mismo, ¿no? Una persona negra que viene, si se integra bien, si no, que claro, nos han dado muchas ganas de leer en la novela. Oh, me alegro mucho. Pues yo, como me considero inmigrante, pues yo bueno, no os quería decir esto, pero bueno, al final, este fue uno de las razones que me decidí a investigar y escribir sobre Dion Brand, porque yo me identifiqué con él. A mí no me interesó quién era Dion Brand, porque el libro me dio tanto que no me interesaba. Podría ser cualquier persona, la hubiese querido tal cual, ¿no? Pero luego, claro, haciendo esto y escribir, tienes que ver sobre quién, ¿no? Pero lo cierto es que todo lo que ella plantea, no solo ahora, no solo en el libro que fue publicado en 2005, sí que no, en ensayos críticos que se publicaron a partir de 89, 91, pues dice lo mismo. No hay sitio donde una persona que viene de otro país para buscar otra vida se sienta bien. Es que hay este sentimiento de echar de menos, de longing, y entonces uno de los personajes del libro, que es un artista, decide cubrir una pared con respuestas de personas que entrevista por la calle,
porque ella no tiene trabajo, pero consigue mantenerse, y pregunta, ¿qué echas tú de menos? Y uno dice, pues yo echo de menos dormir, porque estoy trabajando muchísimo. El otro, un conductor de taxi de Somalia, dice, yo quiero, echo de menos tener dinero para volver a mi país y casarme con 4 mujeres, porque esa es la costumbre y yo quiero ahorrar para ir y hacer esto. Lo más interesante es que todos las personas que han emigrado hacia Canadá, bueno, en el libro, echan de menos algo para volver. Echa de menos dormir para soñar porque sabe que no puede volver, porque tiene su familia está amenazada de muerte por las bandas y todo esto, ¿no? Y sabe que no puede volver, pero en principal es que miramos con otros ojos a los que no pertenecen al sitio, ¿no? Entonces en Toronto más que nada, porque es una ciudad tan multicultural, cosmopolita, y es como un mosaico. No puedes decir, poca gente puede decir que soy de aquí, ni los personajes que han nacido de padres inmigrantes en Toronto no se sienten ciudadanos canadienses. Echan de menos. ¿Es genético? Pues no lo sé. Pero volviendo a la respuesta, sí, hay una crítica social y yo creo que todavía nos falta mucho para llegar a esta uniformidad, y puede que nunca vamos a llegar, y todo es muy actual. El libro fue escrito en 2004, publicado en 2005 y estamos a 2016, y si miráis las noticias, aunque esa es literatura y las noticias son, hechos reales, ¿no? Pero yo creo que desafortunadamente es muy actual y va a seguir siendo. Pues echo de menos una cosa muy sencilla, tomar un café con un amigo. Eso, y eso dice mucho, ¿no? Bueno, pues si os parece, damos terminar por aquí nuestro seminario. Muchas gracias por vuestra asistencia, participación, giros, que si queréis recoger los diplomas de asistencia estarán disponibles en la Secretaría de Fotografías a partir del 11 de abril aproximadamente. ¿De acuerdo? Esperamos que os haya gustado y probablemente hagamos algo parecido.